tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas. Pero, ¿qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro, la forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. También habrás escuchado que las drogas son peligrosas y que crean adicción. Nuestro cuerpo se acostumbra a los efectos de la droga en nuestro organismo. Esto se conoce como tolerancia. Por eso quienes consumen drogas se ven en la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto que buscan. Esto explica, por ejemplo, por qué los bebedores toman tanto alcohol o por qué las pastillas para dormir pierden efecto y cada vez se requiere una mayor dosis para conciliar el sueño. Además se crea dependencia, que es la necesidad de consumo. El organismo pide estas sustancias para sentirse bien o para no seguir sintiéndose mal. La tolerancia y la dependencia llevan a la adicción. La adicción genera cambios siempre negativos en las personas. Consumir drogas se va convirtiendo en lo más importante en la vida de los adictos, tanto que su único fin es seguir consumiendo. A pesar del daño físico que generan las drogas, de los problemas con la familia, amigos y el trabajo, es muy difícil salir de una adicción. Cuando se detiene el consumo, se presentan una serie de síntomas negativos conocidos como síndrome de abstinencia. Estos varían dependiendo del tipo de droga y del nivel de adicción. Pueden ir desde un malestar leve en un inicio hasta situaciones intensas de dolor, calambres, fiebre, delirios de persecución e incluso distanciamiento de la realidad. Está en tus manos sentirte bien. Hay varios factores que determinan la adicción. Como hemos visto, la tolerancia hará que tu cuerpo pida cada vez más drogas para alcanzar el efecto deseado. La dependencia te llevará a consumir nuevamente una y otra vez. Y el síndrome de abstinencia hará muy difícil frenar el consumo. La decisión está en ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este jueves, como siempre, haciendo escala en Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Ur. Y esta tarde tengo dos invitados. Bueno, una que ya le estábamos extrañando, Mónica Rodríguez, y a Milton López. Milton es un psicólogo, Milton Rojas Velero. Milton es un psicólogo especialista en farmacodependencia. Él trabaja en Cedro, tiene muchísima experiencia en el tema y yo creo que es momento oportuno para dedicarnos y seguir, como en este programa, dedicarnos a solucionar o a buscar soluciones alternativas para los chicos que están siempre en conflicto con digamos, con parte de la sociedad. Esto lógicamente viene como consecuencia de la agresión. Y tenemos agresión en nuestros hogares, tenemos falta de comunicación con los padres, tenemos mucha problemática que resolver y solo nos estamos preocupando por el acontecer político. El acontecer político lamentablemente es trágico. Hoy jueves decidieron dejarle a la chinita no sé cuántos días más para esperar su juicio, a ver si es que le encuentran algo más en contra y no la sacan. Hoy el señor presidente
designado, el señor presidente designado que ya se quedó, el señor presidente dice que no le interesan las encuestas, pero sin embargo es mismo rey, ¿no? Está gobernando de acuerdo a lo que los súbditos le piden. Entonces pareciera que en el Poder Judicial se está exigiendo, también los medios de comunicación exigen penas más severas, exigen a los casos de corrupción que los metan todos a la cárcel, es decir, estamos exigiendo prácticamente una justicia de la calle, no estamos enseñando que hay normas, que hay reglas que cumplir, y creo que es hora de que pongamos un poquito de orden. Pero ¿dónde comenzamos el orden? Hay que comenzar el orden en nuestras casas, el orden con nosotros mismos y nosotras, Mónica, Mapi, yo y otras personas más estamos tratando de hacer llegar a vuestros hogares el mensaje de la juventud, el mensaje que nosotros podemos seguir adelante y podemos tener una sociedad en futuro más justa, una sociedad en futuro menos peligrosa, menos bulliciosa, más serena, más armónica. ¿Y cómo podemos lograrlo? Podemos lograrlo única y exclusivamente haciendo que se ponga en el tapete y se ponga también poco a poco, aunque sea, y que se ponga también en el quehacer nacional y en la agenda política la cuestión infancia y juventud, que haya más presupuesto para poder prevenir los problemas, más presupuestos para prevenir la delincuencia, más presupuestos para prevenir la drogadicción, el consumo, el tráfico de estupefacientes en los niños, el trabajo infantil, las peores formas de explotación, la trata, el embarazo adolescente. Yo seguiré preguntando como todos los jueves aquí. Tenemos ministra, señor presidente de la República. ¿Cuándo compramos una señora ministra que se preocupe más que por los arbitrajes, que se preocupe por nuestros niños? ¿Y por qué no se ha hablado también en este programa y en muchos más de la creación, y creo que es urgente la creación del Ministerio de la Juventud, ¿no? Bueno, eso y otros temas estamos tratando. Bienvenidos, lo repito nuevamente. Gracias, Mónica, por estar nuevamente en tu casa. Ya te estábamos extrañando. Milton, discúlpame el error con el nombre de ser un López en otra vida, seguramente. De repente, ¿no? Sí, Milton, sabemos de ti que eres una persona súper experta en el tema, y te vamos a explotar hoy día que hemos hablado de explotación. Te vamos a explotar en lo que se llama fármaco. ¿Qué es una farmacodependencia? ¿Qué es una toxicodependencia? ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Cuéntanos un poco de ti en principio. Bueno, yo soy psicólogo de profesión, ¿no? Tengo tengo estudios de maestría. Tengo estudios de maestría en farmacodependencia por la Universidad Cayetano Heredia. Soy actualmente el coordinador del programa Lugar de Escucha de Cedro, que es un programa de atención en casos ya de abuso y dependencia de drogas. Se dan las ayudas a través de los teléfonos, a través de medios digitales y también cara a cara, ¿no? Cuando los chicos quieren salir o cuando están entendiendo que están en un problema, te pueden llamar, ¿cierto? Claro que sí, de una manera anónima, pueden llamar, y claro, adultos también. ¿Cuántas llamadas al día más o menos tienen ustedes? A ver, es variable, pueden haber 30 llamadas al día, como pueden haber mucho más, ¿no? Claro. Al año debemos estar atendiendo en promedio entre 7.000 a 10.000 llamadas, dependiendo de las coyunturas también, ¿no? En el caso de las atenciones de pacientes, también es variable, pero en promedio estamos atendiendo al promedio de 700, 800 casos nuevos al año. Y no solo, disculpa que te interrumpa, Milton, no solo es por llamadas, también están por otras redes sociales. Por redes sociales, también hay una plataforma digital donde nos escriben personas no solamente de Lima, sino también de provincias y de países vecinos que tenemos. Entiendo que tienen ahora hasta psiquiatras, además. Bueno, el equipo está conformado por psicólogos clínicos de formación. Hay un acompañamiento psiquiátrico también, tenemos un psiquiatra en el equipo. Cedro? Sí, ese es de Cedro, el programa Lugar de Escucha del que te estoy mencionando. ¿Cuántos años de experiencia tienes tú? A ver, yo tengo más o menos 3 décadas de trabajo en la práctica clínica. Fui uno de los fundadores del programa. Qué interesante. Y cuéntame, hablemos un poquito de cifras. ¿Tan alarmante es la situación en nuestro país con respecto al consumo de drogas? Lo primero que hay que advertir es que desgraciadamente el tema del alcohol
hay que destacar, ¿no? El alcohol se ha convertido en el problema más serio que tenemos en nuestro medio. Se estima que deben haber alrededor de 1.300.000 peruanos alcohólicos, no consumidores, sino alcohólicos, enfermos que necesitan ayuda, para que tengas una idea de la gravedad. ¿Y a qué edad comienzan? Los estudios digamos, en escolares han advertido de que más o menos alrededor de los 13 años comienzan a tomar alcohol, ¿no? Entonces, oye, pero uno que le da a los chicos a veces un coctelito, una Coca-Colita con... No debe ser así. No, de hecho, uy, Dios mío. Y yo con mi sobrino, tómate un trago conmigo. Es importante decir eso, ¿ah? No, con mi hija también. Porque hoy la ciencia nos ayuda enormemente en advertirnos de que los chicos no deben tomar precozmente, porque se trata de un cerebro que está en una fase de desarrollo y que pueden ser presa fácil de daños, más que de alcoholismo, de daños. De daño cerebral. Porque es un cerebro indefenso aún todavía, ¿no? Un chico que se emborracha a los 12, 13 años puede tener un impacto negativo en su salud mental. No, te hablaba de un chico de 17. Yo tenía, pero igual, o sea, todavía sigue en fase de formación, claro, recuerdo, claro. hasta los 21 más o menos. El cerebro se termina a desarrollar no a los 18, 19, sino a los 24, 25 años, imagínate. La zona prefrontal es la última zona en terminar a conectarse. Entonces, si comienzas a tomar, a excederte en el alcohol, en la marihuana, a los 13, 14, 15 años, no solamente te puedes volver dependiente, sino principalmente te va a generar daños importantes, una huella indeleble que puede permanecer a lo largo de muchos años, ¿no? Y el otro tema es que a veces una cosa, una sustancia va conectando con otra, ¿no? Sí. Decían, por ejemplo, o sea, el alcohol con las drogas con ¿Cuál es la puerta de entrada a la... En nuestro medio, el alcohol y el tabaco. El tabaco, ya, el tabaco. ¿Y la marihuana? Cuéntanos un poco sobre la marihuana. Nosotros no nos preocupamos mucho de, tienes razón, de alcohol ni de tabaco, pero en realidad es lo que más adicción genera. Son las drogas que generan la mayor cantidad de problemas y destrucción. El tabaquismo y el alcoholismo. ¿Ya? Pero claro, hablando ya de drogas ilícitas, la marihuana es la que se consume más a nivel mundial, ¿no? El Perú no está exento de esto. En el Perú igualmente, la droga ilegal más consumida es la marihuana, con fines lúdicos o recreacionales, porque hay que distinguir también los consumos médicos, ¿no? Los consumos lúdicos o recreacionales son los consumos que se dan, digamos, para sortear el estrés, claro, para generar un poco de una actitud recreacional, ¿no? Sentirnos bien, etcétera. Pero otra cosa es ya otra cosa es hablar ya de consumo con fines médicos, que no tienen nada que ver con eso. Claro, absolutamente nada que ver. Yo veía los estudios de Cedro y decían, por ejemplo, que en el caso peruano el promedio de los chicos que están llegando al alcohol es a partir de los 12 años. Sí, es verdad. El promedio entiendo que es ese, pero me imagino que hay zonas en las cuales esto se puede retraer, subir, adelantarse. ¿Han visto ustedes causales? Cuando Cedro hace estudios epidemiológicos a nivel nacional, en la base de datos, si bien hay un promedio de edad que puede ser 13 o 15 años, pero también es cierto que hay colas estadísticamente hablando, donde hay chicos que admiten haberse iniciado en el alcohol, por ejemplo, a los 9 o 10 años. Dios mío. Porque no hay otras actividades, otras distracciones. Claro. No tienen extracurriculares, deportes. Sí, es verdad. Y dime, ¿y cuáles son las zonas aquí? Bueno, hablemos zonas rurales, donde hay más peligro de este tipo de consumo. ¿De alcohol? El cañazo, por ejemplo, ¿no? Claro. Los mata. Sí, en el Perú también hay otro problema muy importante, el alcohol no apto para consumo humano, que se consume. Sí, lo toman tanto. Sí, en provincias, por ejemplo, el famoso aguardiente, qué sé yo, el yonque, etcétera, no tiene absolutamente ningún tipo de control de calidad, es obvio, ¿no? Y toman ese tipo de alcohol. Eso ya y debe ser muchísimo más alto. La informalidad es un tema que nos preocupa, y la vez pasada lo vimos en una sesión justamente de Cedro, porque es un tema que también jala hasta el cannabis, no sé si esto empata con lo que vemos hoy. Y veíamos, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde o sea, ciertas farmacias son las únicas autorizadas para entregar el aceite de cannabis, ciertos médicos están autorizados, neurólogos, para prescribir, ¿no? Para prescribir, pero eso nos falta. Pero en el caso de Perú, que se trabaja toda esta movilización por el tema del consumo de cannabis. Bueno, ya hay una ley, falta, creo yo, reglamentar pequeños detalles, pero ya la ley está. Pero es importante destacar que el consumo de marihuana con fines médicos está totalmente distante de los consumos con fines recreacionales. Efectivamente, Uruguay, por ejemplo, ha regulado sus consumos con fines, inclusive con fines lúdicos. Hay que decir que en el Perú igual también, que Holanda, ¿no? Igual que en Perú, pero hay que decir que en el Perú también el consumo no está prohibido, porque usted puede tener hasta cierta cantidad de marihuana para su consumo inmediato. Es decir, si usted le consigue un poco de marihuana en su bolsillo, no lo van a meter a la cárcel, ¿no? Claro. Está permitido una cierta dosis de consumo personal de todas las drogas, ¿no? Dicen que... El tema es la venta. Cuéntame, ¿qué tan cierto es que la marihuana es la puerta de ingreso a otras drogas más fuertes? No siempre se da, pero en muchos casos sí.
O sea, es como la escalada. ¿Cómo podemos decir nosotros, cómo es la problemática actualmente? ¿Tú crees que se ha acrecentado? El tema del alcohol preocupa enormemente, yo creo que sí se ha incrementado de una manera importante. El tema del cigarrillo también, sobre todo en la gente joven, y ahora con los cigarrillos electrónicos también se ha incrementado. El cigarro electrónico me parece que es hasta peor hoy. Sí, y preocupa mucho el tema del consumo de la marihuana con fines lúdicos, ¿no? Porque sí hay mucha gente que prácticamente está normalizando su consumo. Y hay amplia evidencia científica que la marihuana no es una droga indefensa, genera problemas. No lo es, pues lógico. Genera problemas. Pues mira, ¿no? Generalmente mueres o de TBC, o tienes, como te digo, problemas de salud mental. De salud ¿no? mental, sí. Y hay otras drogas también, digamos, las drogas más destructivas que tenemos en nuestro medio, independientemente de la nicotina y el alcohol, es la pasta básica, ¿no? La pasta básica y la cocaína, que son drogas cocaínicas, generan dependencia severa, daños, destrucción, problemas sociales, y está asociado también, sobre todo la pasta básica, de alguna forma a la violencia, a la delincuencia. ¿Cuánto está consumiendo los niños actualmente? ¿Perdón? ¿Tú tienes una cifra aproximada de consumo? He leído que son 20.000 que podrían consumir marihuana. En marihuana, en gente joven y población general, en realidad estamos alrededor de entre 8 o 10% de incidencia de consumo a nivel nacional. Cifra que está muy por debajo de las tasas de Chile. Por ejemplo, en Chile se consume muchísimo más marihuana que acá, ¿no? El Perú tiene... Paradójicamente, a que Perú, por ejemplo, es un país que es súper productor de drogas cocaínicas, conjuntamente con Colombia a nivel mundial, pero tenemos las tasas relativamente más bajas de consumo. Eso es lo paradójico. Qué interesante, qué bueno además. Por un lado, qué bueno, pero por otro lado también sabemos que toda esta droga que sale al extranjero se va pues al consumo de otros países, jóvenes de otros países, jóvenes, ¿no? Así es, no sí, eso es verdad. Pero sí, las tasas son relativamente bajas y más o menos controladas y estables, de drogas cocaínicas. Yo lo que estaba viendo también en estudios es que de alguna manera en los últimos años el consumo por parte de mujeres o de adolescentes, mujeres o de niñas se ha incrementado con ese tema de la igualdad, también nos está afectando esa parte. Se ha visibilizado más ahora el consumo de mujeres alcohólicas, mujeres cocainómanas, jugadoras, ludópatas, o sea, esa suerte de equidad a veces mal entendida, creo yo, que hace que muchas mujeres... Son muy modernas. Así es, porque si mi esposo, mi amigo, mi pareja consume, yo por qué no puedo consumir. Una cosa así pareciera que hay en muchos esquemas de mujeres y comienzan a usar drogas, ¿no? Y se enganchan. ¿Tú crees que sea por eso? Pero yo creo que la mujer es exactamente igual al hombre. Un poco de más, no tiene ninguna diferencia. Y consume igual porque comienzan a consumir igual. O sea, no es una cuestión de, digamos, de revancha entre el hombre y la mujer. No creo que haya revancha, pero sí de repente los consumos ya han dejado de ser masculinos, pues. ¿no? Claro. Evidentemente. Antes, por ejemplo, por exclusividad, las drogas en los varones, ¿no? Hoy no. No, hay muchas mujeres que consumen. Claro. No, aparte que da como una imagen. Yo me acuerdo cuando era chiquita, de repente ibas a las fiestas a los quinceañeros y de repente, no sé, alguien de tu edad como que se ponía el cigarro en la boca y ya como que se hacía el buenazo, ¿no? Era el adulto. O sea, cómo eso también a los adolescentes les da más seguridad. ¿Cómo podemos trabajar, ¿no? De repente la seguridad para prevenir que caigan estas cosas? Ahora que se vienen los viajes de promoción, la fiesta de promoción, por ejemplo, ¿qué le decimos a las mamás, a los papás? ¿Cómo están trabajando con los colegios? Los programas de prevención en colegios están indudablemente cambiando de metodologías, porque los chicos hoy viven con una presión realmente importante en cuanto a consumo, y han internalizado que para cualquier tipo de comportamiento hay que tomar. Hay que tomar, se está dando como costumbre. Hay que trabajar muchísimo. Por ejemplo, hay ejercicios de cuestionamiento a los chicos, por ejemplo, ¿no? Los padres, en primer lugar, con el ejemplo. ¿Qué consejo les das? En primer lugar, con el ejemplo. Porque si los padres abusan de alcohol, normalizan sus consumos, es muy probable que también los chicos van a normalizar su consumo. Si mi papá se emborracha o toma para cualquier tipo de evento, yo también lo puedo hacer. Oye, pero hay casas donde los padres no toman. Por supuesto que sí, pero también hay muchas casas donde se inician los chicos en el consumo de alcohol a partir del consumo del padre. ¿Cómo ves este tema, Milton? Que a veces escucho a mucha gente que me dice, no, yo prefiero que comience aquí en casa porque yo superviso, o que vea cómo es y ya tomó y no le gustó, o le dio una resaca. O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Qué les dice la experiencia? Yo pienso que lo correcto es no hacer, no incentivar el consumo, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de un cerebro en un proceso de desarrollo. Entonces, los padres no pueden ser los primeros en malograr todo este proceso natural de desarrollo de un cerebro. ¿Cómo haces tú frente a un padre que está seguro que este niño o este joven o el adolescente va a tener, digamos, la tentación del consumo con los amigos, ¿no? ¿Cómo le enseñas a que consuma? Va a consumir. ¿Cómo le dices tú, no tomes esto
que es oscuro, porque puede meterle una droga adentro. ¿Cómo les dices eso? No hay fórmulas, pero sin embargo sí, sobre todo a los padres jóvenes que tienen niños. Ajá. Hay que trabajar mucho el autoconcepto, la autoestima, la capacidad de afrontar el estrés, la ansiedad que normalmente hay que convivir con ellos. Por ejemplo, incentivar el deporte como un estilo de vida, no el deporte eventual, sino el deporte sistemático, ¿no? Hay que enseñarles, por ejemplo, a usar productivamente el tiempo libre. No solamente que se metan a esto o al internet a jugar, hay otras áreas también donde deben de generar más expectativas. El arte, la música, el arte, la música, un chico debe aprender a tocar un instrumento, a leer la música, por ejemplo. Ahí estamos haciendo leer en general, jugar cosas didácticas. Así me decía la vez pasada lo que te comentaba un amigo que fue cuidando al grupo del viaje de promoción de su colegio a Punta Cana, que de verdad que he escuchado tantas cosas que estoy traumatizada. Me dijo, Mónica, llegamos a las 12 del día, a las 2 de la tarde las chicas ya estaban borrachas en la oficina, alrededor de la piscina, y teníamos que estarlas jalando a cada uno a su cuarto. Y el otro tema es que las chicas dejaban, como está con alcohol, con el influjo de alcohol, la puerta juntita para que entraran los chicos al cuarto, y eso significaba que querían que pase cualquier cosa. O sea, cómo se va flexibilizando todo por el tema del Ahora, los extremos no funcionan. En terapia familiar, en consejería familiar, se ve que los extremos no funcionan. El tema y el arte es ir a un punto intermedio y negociar y escuchar, tener buena oreja con el chico o con la chica. No hay otra, porque si tú te pones con una actitud policial o te vas al otro lado con una actitud extremadamente flexible, no va a funcionar. Eso se ve mucho en la práctica clínica. Entonces hay que escucharlos muchísimo, pero también hay que meternos un poco en el mundo de ellos. Es un mundo muy difícil para el adolescente de hoy, ¿eh? Ojo, mucha gente piensa, no, son malcriados. No, o también tienen todo lo que no tenemos nosotros, ¿no? Así es. A veces se le da demasiado también. Eso también es demasiado. ¿Qué con el tema ahora? Yo tengo 3 temas que me preocupan. Estas loncheras saludables que ahora terminan viniendo pues con estas bebidas energizantes y que creen todo el mundo que son maravillosas, pero al parecer muchas terminan enganchando, si no hay un tema correcto, obviamente manejo. Sí, eso también es bueno desmitificar. Lo cierto es que las bebidas energizantes, si una persona la toma, sobre todo mayor de edad, la toma una vez a la semana, una vez cada 15 días, no se preocupe, no va a pasar nada. El problema es el exceso y la frecuencia. ¿Por qué? Porque una latita de bebidas energizantes contiene alrededor de 2.5 tazas de café puro. Entonces, si tú tomas frecuentemente esto, y peor aún si le añades alcohol, te estás exponiendo a una serie de reacciones adversas en tu cuerpo. Claro, te da taquicardias, eso es un hecho. Claro, y los chicos te lo ponen como, bueno, ¿sabes qué? Tengo que estudiar, mejor me tomo la bebida, con esto me despierto, y de verdad que te sobreestimulas. No hay nadie que les y no es recomendable, sobre todo para la menores no es recomendable. Y el tema de éxtasis, de las pastillas, de las drogas sintéticas que escuchaba. Cuéntanos un poco de la droga sintética. ¿Qué tipo de drogas sintéticas hay? Sí, estamos en la coyuntura, ha habido mucha demanda de medios de comunicación justamente por estos temas de las drogas, porque han habido muchas denuncias de consumo de este tipo de sustancias. A ver, es importante decir que en este momento Naciones Unidas ha informado de que deben haber alrededor de 700 drogas sintéticas en el mundo. 700 pastillitas para... Así es. Ahora, para estar bien. El otro tema, hasta el 100. Una de ellas es la que se conoce, aunque ya su consumo inclusive está bajando porque están entrando otras drogas, que es el éxtasis. Hay una superproducción de drogas sintéticas en el Asia. Eso ha generado que haya un abaratamiento de los costos. ¿Qué trae la droga sintética? Cuéntame, ¿qué componentes tiene? ¿Cuáles son los químicos? Estrictamente químicas. Ya, pero ¿cuáles son los efectos? Los efectos son variados. La mayor parte de estas drogas son anfetamínicas, es decir, son estimulantes del sistema nervioso central. Te agitan, por ejemplo, el éxtasis lo que te genera es una gran desinhibición, te genera hiperactividad, excitabilidad, se incrementa tu ritmo cardíaco, la temperatura corporal también, esto es como una fiebre de 40 grados, no puede haber taquicardias, te expones a un daño orgánico cerebral o a un brote psicótico. ¡Qué terrible! Las drogas anfetamínicas más o menos tienen esos efectos, más o menos por ahí van los efectos. Me imagino que si yo un tema que tengo, o sea, bueno, por ejemplo, cuando mi hijo va a una fiesta, lo primero que le doy de comer de alma, le pongo la cucharita con el aceite, por si acaso les doy la charla de la historia. Pero ¿hasta qué punto esos efectos los puedes reducir? Sabemos que a los menores les afecta más, en los adultos me imagino que menos. ¿Qué recomiendas a los padres? O sea, al margen de la charla, que coman, que consuman más, que tengan una dieta sostenida. Más allá de eso, algo que les haga provocar. Lo que pasa, Mónica, es que los niños como nuestros hijos no son el problema.
El problema no son las madres como nosotras, el problema son los niños que realmente están en las comunidades, los niños y los jóvenes que recién han venido de un ambiente a insertarse dentro de otro ambiente donde no se sienten también, bien. Rosana, no solo los venezolanos, sino también los niños también, de pero no tienen que provincia, guiar. Nosotros hemos visto los que estudios. están integrando las pandillas. ¿Qué hace un padre de familia cuando una madre que trabajadora que vive en un pueblo joven, que siente que se le va el hijo, que se le va, cómo lo vuelve a traer, cómo hacer, además estos chicos que socializan en calle y que su familia en la calle? ¿Qué consejo le das tú a esa madre que esté educando a su hijo sola, o a ese padre que esté educando a su hijo solo realmente en un entorno difícil, ¿no? A ver, habíamos partido del tema de las drogas sintéticas para ordenarnos un poco, ¿no? Me decían qué hacer. Una cosa que es importante y que hay que fomentar es que hoy los padres jóvenes, sobre todo, que tienen hijos púberes o adolescentes, tienen que comenzar a leer de qué estamos hablando, porque no se trata de meterles miedo, pero también no sobredimensionar. Entonces, para que no ocurra eso, los padres tienen que, sí o sí, sobre todo los padres jóvenes, tienen que leer qué son las drogas sintéticas. De esa manera van a poder conversar, en primer lugar, de una manera adecuada. ¿Cuánto cuesta una droga sintética? Los precios son variados, se ha abaratado muchísimo. ¿Cuesta igual que la marihuana? ¿Cuesta igual que el alcohol? Las drogas en general, como ya había advertido, hay una superproducción de drogas sintéticas que han abaratado de una manera importante. Fíjense, para que tengan una idea, yo hace más o menos 20 años o 15 tal vez, tuve mis primeros pacientes que consumían éxtasis. Y una pastilla, acá en Lima te puede costar hasta $30, una pastilla solamente. Esa pastilla hoy te puede costar 15 soles. 20 soles, imagínate el nivel de abaratamiento que ha habido. 15 soles, 20 soles. O sea, hay una superproducción. Hay hasta delivery de pastillas. Y te cuenta ¿cuánto tiempo te duran los efectos de una Los efectos varían mucho en cuanto a la dosis se refiere. Pueden durar 2 horas, 4 horas, 6 horas. Depende mucho también de la talla, el nivel de grasa del que la consume, ¿no? Es distinto que un chico de 14 o 15 o 16 años la consuma respecto a una persona adulta de 28 o 30 años, ¿no? Cuéntame, tú me decías que han llegado muchos tipos de... Sí, de hay muchísimas drogas. En el Perú no deben haber las 700 que existen en el mundo, pero deben haber por lo menos unas 10 o 20 drogas sintéticas en este momento. Además, porque vienen también de Chile, Argentina, Colombia y las asiáticas principalmente. Cuéntame, ¿y esas drogas están sueltas en el mercado? ¿Tienen distintos nombres? Tienen distintos nombres, Yo solo la conozco, la verdad, por esos programas norteamericanos de televisión. Las que más se consumen en Perú, y eso hemos hecho una sistematización, ya se ha hecho una sistematización acá en Perú, está consumiéndose esencialmente MDMA éxtasis, mejor dicho, ketamina, LSD, anfetamina, metanfetamina. ¿LSD todavía existe? Sí, ha habido como una suerte de rebrote, porque ya no había consumo. Ahora sí, hay consumo de LSD. Hay 2 nuevas drogas, que la policía inclusive ya allanó. Es el 2CB y el 25-AN-BOME, son feniletilamina psicodélicas, son sustancias emparentadas con el LSD. Eso de acá en Lima, en este momento. Pero directo quema cerebro, tanto como la fosfolía son más utilizadas. Te pueden hacer daños permanentes en el cerebro, claro. Sí. Si tienes dependiendo de tu debilidad, de tu flexibilidad de tu cerebro, puedes tener un impacto negativo en tu cerebro. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con estos casos que hemos estado viendo de violaciones de adolescentes, que además no hay restos y que siempre te dicen, yo no pude mover mi cuerpo, cuéntame, su organismo no está dejando de las paralizantes. Cuando van al día siguiente no tienen rastros. Dentro del marco de las drogas sintéticas hay que informar y hay que advertir en este momento el video del que corte cerebral. Estas drogas sintéticas no solamente se utilizan con fines lúdicos, sino también con fines delictivos. Muchas de estas drogas sintéticas se utilizan justamente para dopaje químico, es decir, someter a las mujeres, violentarlas sexualmente. Eso es importante destacar. Insisto, estas drogas sintéticas no solamente se utilizan con fines lúdicos, sino también con fines delictivos. Lo que estamos viendo en este momento, podemos apreciar ahí es el impacto del éxtasis. Eso me marcó mucho. La fotografía de la fase intermedia, es el éxtasis, vemos ahí el impacto del éxtasis en las conexiones de las células. Neuronas, ¿no? Y la última placa nos indica cómo así quedan más o menos permanentemente las conexiones sinápticas, no vuelven a ser como en la primera toma. Hay una gran diferencia. Así es. No regresan ni con han pasado creo que 7 u 8 años más o menos en la tercera. No vuelven a ser las mismas. Entonces las conexiones sinápticas se malogran, se deterioran, se dañan con el impacto del éxtasis en esta zona del cerebro, ¿no? Para ver lo devastador que pueden ser muchas de estas drogas, ¿no? Qué terrible. Dime, ahora por ejemplo dicen mucho, no sé si viene al tema o no, hay asaltantes que están dentro de o no sé si es un mito urbano,
que dicen que tú te subes a un taxi y de repente te echan unos polvitos, te drogaron, la marumba, macumba, no sé cómo se llama esa droga que han traído de Colombia, que te paraliza completamente. ¿Es cierto esto? ¿Qué es cierto hay que desmitificar también algunas cosas. Ya está. Hay drogas que se utilizan, como ya he advertido, con fines delictivos, ¿ya? Pero también no es cierto, hay que decir, de que también la gente parece que quiere crear una suerte de psicosis que tan solo con tocarte, así inmediatamente te quedes paralizado. Sí, eso es lo que yo he probado. Las drogas tienen que tener mecanismos de absorción. No se absorben para la piel. No se absorben fácilmente. La mayoría de las drogas tienen que ser absorbidas oralmente, vía parenteral o, digamos, inhalada, ¿no? Difícilmente se absorben. O sea, no es cierto que tan solo con ponerte un poco de esta sustancia, de todas maneras ya te duermes, ¿Qué pasa con esas personas que sí las han asaltado de esa manera? Bueno, que han subido el taxi y se han quedado en eso, no reconocen. Pues le han puesto de repente Sprite, o de repente le han dado algún tipo de medicamento en alguna bebida, o algún dulce, o en algún alimento. Eso sí es totalmente válido, ¿no? Milton, una consulta, ¿y por qué algunas personas como que absorben también la droga y otras de repente probaron, no les gustó y nunca más? Hablábamos un poco a veces, por ejemplo, cuando veíamos adopciones de niños, y sabíamos que eran hijos a veces de madres que habían sido consumidoras, advertíamos, porque esos niños obviamente iban a tener mayor predisposición, o si de adultos consumían su organismo, decía, pero ¿qué hay de eso? En el alcohol está más estudiado el tema de la vulnerabilidad biológica, ¿no? Las adicciones no se heredan, lo que se hereda es la vulnerabilidad, ¿no? Esa información que está grabada en tu ADN, ¿no? Se puede activar en algún momento, claro que sí, como tampoco de repente nunca se puede activar. Se puede activar por algunos eventos sociales, algunas frustraciones, o problemas, o como también se puede activar por las mismas drogas, ¿no? Por ejemplo, a través de la marihuana uno puede precipitar una psicosis si tienes antecedentes, por ejemplo, de familiares con esquizofrenia, con psicosis, etcétera, ¿no? O por ejemplo, la gente que tiene depresión. Yo conocí un caso, ¿no? De una chica muy conocida en televisión y me dio pena porque la conocí desde muy pequeñita y ella paraba con temas de depresión, tenía muchos problemas, hizo trabajo infantil, terminó otras cosas y por ahí comenzó que con las pastillas para matarse, después entró a drogas y finalmente terminó matándose, se dio un balazo en la boca, ¿no? Claro. Y veíamos todo el tiempo la ambulancia en la puerta de la casa, pero desde los 12, 13 años, una chiquita linda. Esto me haces acordar a algunas pacientes mujeres que hacen adicción a las anfetaminas. Las anfetaminas suelen ser parte de las terapias para bajar de peso, ¿no? Porque las anfetaminas bloquean el centro del hambre, el apetito del cerebro. Pero hay que recordar que las anfetaminas tienen que ser prescritas estrictamente por un médico y monitoreadas por un médico porque son adictógenas. Te puede generar una adicción tan severa como la cocaína, ¿no? ¿Sí? Y muchas mujeres justamente terminan con estos problemas porque no se les advirtió o comenzaron a consumirlas, digamos, a propia voluntad, ¿no? La automedicación, que es el otro gran problema. Y qué cuidado, y qué temor ahora, porque a mí yo ya lo comienzo a escuchar en hijos de mis amigas que son niñas de 12, de 13, 14, que ya están con el tema de bulimia y otras cosas. O sea, esas son señales de alerta que esa persona, si no se supervisa bien, podría tener estas adicciones, ¿no? Porque además es toda la época de convulsión de los niños. La adolescencia es una etapa donde realmente pues se suele ocurrir ese tipo de cosas. Las niñas están inconformes con su cuerpo, pero es dentro de lo normal. Pero se cuestiona ya demasiado, ¿no? Entonces eso sí, ahí están los padres también juegan un rol importante. No, pero cuando eres adolescente es que si tienes un puntito en la cara, tú lo ves como magnificado, ¿no? Todo es magnificado, están trabajando su personalidad, se está trabajando todo eso. Se está configurando, se está estructurando su personalidad y en ese contexto es donde los chicos a veces se sienten invulnerables y comienzan a coquetear con el riesgo, pues no solamente con la droga, sino con otro tipo de cosas. Y se creen, además, llega a un punto de edad en que se creen que son los dueños del mundo y que todo lo pueden hacer. Entre los 15 y los 17. Y señales de alerta que puede dar que, por ejemplo, oye, de repente mi sobrino está con problemas de droga, o sea, no sé, los ojos rojos, o sea, que nos decían antes, pero ¿qué más? ¿Qué podemos alertar a los papás? Algunas señales o algunos indicadores que hay que tener presente, ¿no? Respetando de que cada droga tiene perfiles distintos, pero en general, por ejemplo, el bajo rendimiento académico, la apatía, el desgano, los rasgos de depresión, el hecho, por ejemplo, de apartarse de la familia, encapsularse, frecuentar gente que de dudosa reputación, gente que está consumiendo, o le encontramos ya algunos hallazgos. Hay que tener cuidado con eso, o se desaparecen por mucho tiempo, muchas horas, ¿no?
comienzan con un lenguaje distinto, comienzan a manejar más jerga de lo que anteriormente hablaban, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de signos que habría que tener cuidado cuando tenemos hijos. Ya, y cuando tiene una madre, ¿no? Como te digo, una madre o un padre, un problema, porque lo difícil pienso yo que debe ser aceptar que estamos con un problema en casa, ¿no? Hay una negación, hay una negación, inclusive negación por parte de los padres y negación por parte del propio chico que ya es consumidor. Dime, ¿qué consejos les podrías dar tú? Tus teléfonos de ayuda, ¿en qué consiste la ayuda que da Cedro? ¿Cuál es el teléfono? Pero cuéntanos un poco. A ver, los teléfonos de emergencia y de consejería efectivamente han servido a miles de personas como un primer paso para buscar ayuda. Lo que hacemos nosotros es un primer nivel de atención que esencialmente es consejería y motivación. Dependiendo del perfil de los casos, derivamos a entidades públicas, privadas, grupos de autoayuda, sobre todo ya en casos de consumo crónico. En casos de consumo juvenil, vale decir adolescentes que están coqueteando con las drogas o están tomando un poco en exceso el alcohol, tenemos algunas sesiones de inducción, motivación, ¿no? Que pueden ser 6, 7, 8 sesiones dependiendo del perfil de cada caso. ¿Y a quiénes llaman normalmente? ¿Los padres, los hijos? En estos últimos años están llamando más los mismos involucrados. Qué lindo. Ha habido todo un cambio, ¿no? Antes generalmente llamaba a la mamá, a la familia. Hoy un poco está cambiando eso. Estoy dándome cuenta que tengo un problema y estoy volviendo un poco más responsable. Hay muchos chicos que llaman, chicos y chicas, llaman por problemas de alcohol, de marihuana. ¿Y qué te dice un chico? ¿Cómo sabe, para que le expliques ahora al joven, cómo sabe él que él mismo que ya tiene un problema? Por ejemplo, si se ha propuesto dejar de tomar varias veces sin éxito, preocúpate. Si estás tomando en exceso y ya esos consumos están interfiriendo en tus estudios, con relación con tu familia, etcétera, preocúpate. Si por ejemplo ya estás invirtiendo mucho dinero, estás invirtiendo mucho tiempo en el juego, en el consumo de alcohol, etcétera, preocúpate. Si te estás tornando irritable, apático, falta de motivación, preocúpate. Llama por teléfono. Vas a una reunión de beber alcohol y es malísima. Danielito, ¿ponchaste el teléfono de Cedro? El teléfono que está manejando, bueno, de la parte que maneja y organiza Milton. A mí que me gusta el tema y acá que nos gusta el tema municipal. ¿Cuál es el número? A ver. El 447-5837 y el 445-6665. ¿Ningún celular, ningún WhatsApp? Sí, estamos en Facebook también estamos, tenemos la página web de Cedro, que es www.cedro.org.pe, ¿no? Mi página mía, para hacer trabajo además del colegio también yo recurrí ahí. Sí, claro. Milton, nosotros que este programa también llega mucho a funcionarios municipales y siempre estamos buscando experiencias exitosas. Ustedes están trabajando en alguna municipalidad que dijeron, oye, vayan acá, hay una experiencia interesante de intervención con escuelas, con... Bueno, a lo largo de todos estos años de vida institucional se ha trabajado bastante con muchos municipios. Con escuela de padres, con la municipalidad de Miraflores se ha trabajado, con San Isidro, Los Olivos, La Victoria. Con La Victoria también estamos haciendo actualmente un proyecto bien interesante. Los gobiernos locales juegan un rol importantísimo en todo esto. Articular con ellos es clave. No, porque otro tema además, a las municipalidades que les encanta sancionar a los centros comerciales, a estos pequeños sitios que venden y dispensan licor para los menores de edad. O sea, yo que soy dulcera, paso por Villarán a comer mis pastelitos y hay unas licorerías ahí y yo veo cómo entran chicos de 13, 14 años y salen con el licor en la mano. ¿Y los dejan? Claro, me venden. Prohibido. Aquí en Miraflores no te dejan. Bueno, pero no estamos tan lejos. Estamos hablando de Surquillo, no estamos tan lejos. O sea, el chico de Miraflores que va a Surco pasa por ahí y me da igual quién sea. O sea un chico de Miraflores, de Surquillo, están comprando. Yo quisiera comentarles una experiencia. Me gustaría explicarles, comentarles una experiencia bien interesante, experiencia innovadora que Cedro lo hizo en Conde de la Vega, en una zona de altísimo riesgo acá en Lima, donde se coordinó con la municipalidad de Lima y se le premiaba, se le reforzaba a los señores bodegueros que no vendían alcohol a menores de edad. Bueno. Eso se llamaba la metodología, la tarjeta roja, así se le denominaba. ¿Cómo se notaba? Tuvo un éxito muy interesante eso, porque finalmente un grupo importante de señores que tenían sus bodegas se motivaron y ya se comprometieron en grupo a no vender alcohol a menores. Chicos, más que por delito, porque sean conscientes del daño que se les hace a estos
solo eso, sino que creemos. El daño más importante. Tenemos que crear la sociedad, tenemos que crear realmente una sociedad distinta. Sensibilizarlos, ¿no? Sí. Claro. Y la municipalidad inclusive les daba un documento de refuerzo, de reconocimiento, de que está respetando al adolescente, los derechos del adolescente y no le está vendiendo alcohol. Entonces, esas experiencias, por ejemplo, hay que difundirlas. Así las hemos hecho con explotación sexual. Los gobiernos locales lo pueden hacer, los gobiernos locales lo pueden hacer. Tienen esa potestad. ¿Y qué tema estás trabajando tú ahora en La Victoria? En La Victoria se está viendo, entiendo, no a detalle, entiendo que se está coordinando con el mismo alcalde, ¿no? Algunas actividades digamos, sí. Entonces él está muy animado con el tema de la prevención en los jóvenes, porque él es deportista, no está involucrado en todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los distritos que más consumo están teniendo ahora? ¿Más problemas en esta naturaleza? No hay distrito que no se salve de esto, en primer lugar. ¿No? Lógicamente que hay algunos distritos con mayor incidencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un plano en el programa, en el servicio tenemos un plano. ¿Es igual el consumo? Yo diría que sí, dependiendo del tipo de droga, ¿no? El alcohol y la marihuana en todos los estratos. Posiblemente las drogas sintéticas... de repente más segmentado hasta cierto punto en A, B y C, por el tema de los costos, ¿no? Que tampoco no son tan baratos, que digamos, aunque ya tampoco son tan caros. Los distritos que tienen mayor incidencia son varios, por ejemplo La Victoria, el mismo Callao, estamos hablando del Callao, Mi Perú, Mi Perú, Callao, ¿quién no trabaja en Mi Perú? Así es, en Cono Norte, Los Olivos, Comas, Caraballo, en el sur Villa María, por ejemplo. Y eso que Caraballo trabajaba bastante. Sí, se trabajaba bastante. Pero el problema es que hoy la venta de drogas ya no solamente es en estos puntos ya conocidos tradicionalmente, sino también que se está haciendo a través de internet. Hay una suerte de tiendas virtuales, entre comillas. Entonces, ese es el tema. Entonces se está cambiando también ese panorama con las drogas sintéticas, sobre todo. Se venden a través de este tipo de medios. ¿Y ustedes están interconectados con la policía? Hacemos un trabajo de coordinación, ¿no? Nosotros a veces nos piden información sobre las zonas de consumo, se las damos y también intercambiamos. Ellos tienen información policial, nosotros más de tipo clínico, ¿no? Entonces intercambiamos información. Cedro capacita a policías. Tenemos normalmente cursos de actualización, de capacitación. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando Cedro en el Perú? Cuéntanos un poquito de Cedro. Claro. ¿En qué provincias se está trabajando? ¿Dónde pueden acudir nuestros oyentes? Cedro tiene más de 3 décadas de trabajo preventivo. Ahora, Cedro tiene una actividad no solamente en Perú, acá en Lima, sino también en algunas provincias, principalmente de la selva. Hay un proyecto grande en la zona de la cuenca cocalera, ¿no? Incluyendo el Brain, ¿no? Tocache, Uchiza, Pucallpa, Tingo María, Huánuco, pero es un programa más que de drogas, es un programa de alfabetización y emprendimiento laboral. Ese es un tema y hay más o menos claro, tenemos más o menos alrededor de 45 telecentros. Los telecentros son espacios donde hay máquinas. Cedro ha tratado de meter a pueblos más recónditos la banda ancha y lo ha logrado. Entonces se capacita a los agricultores para que ellos puedan digamos, alfabetizarse y puedan utilizar adecuadamente todas estas herramientas digitales, ¿no? Pero se está trabajando mucho ahora el tema de los cultivos alternativos, cacao, champiñones. Ha habido experiencias exitosas bien interesantes ahí, porque muchos agricultores a través del internet están logrando sacar sus productos al extranjero, inclusive. ¡Qué bueno! Entonces, eso es parte de todo un proceso de trabajo preventivo a nivel sistémico. Pues no puedes trabajar droga, obviamente también es de la cadena. Claro, porque es parte de la cadena. No, la reducción de los terrenos de cultivo, o sea, en el país ha sido impresionante en comparación con otros países. Sí, ha habido una disminución en cuanto al hectareaje de coca. Y en cuanto a lo que es políticas públicas, básicamente entiendo que trabajan con el Ministerio del Interior, porque cada vez que yo voy a alguna sesión de consejo me cruzo con los policías, pero ¿con qué otras entidades, otros ministerios están trabajando? Nos llaman con cierta frecuencia FAB, Marina, Ejército. Usted era mujer con el área de hemos hecho algunas cosas de entrenamiento, actualización, las de MUNAS también, las universidades, bueno, los colegios es casi frecuentemente se trabaja con colegios. Ministerio de Educación, donde trabajamos, Ministerio de Educación, sí, colegios de diversos estratos, no solamente colegios el problema del consumo es un tema muy democrático, para mal, muy democrático. Eso sí, es verdad. Es una buena definición. Yo leía los estudios de consumo y hay como que dos grupos, ¿no? Entre los 13 y los 20 y los 30 y los 40.
¿Por qué hay este bloque 30 y 40? También hay una fase de depresión en esa época por un tema laboral, que está bajando, ¿qué vuelve a pasar? Bueno, porque también llegamos adultos. se puede dar algunas lecturas al respecto, ¿no? Los adultos cuando ya llegan a cierta edad, a partir de 30, 35, 40, de hecho la mayoría, no todos, comienzan a adquirir ya mayor responsabilidad, pues, ¿no? Y de hecho sus consumos bajan, aunque por cierto también hay otros colectivos, sí baja, pero también es cierto que en otros colectivos de los mismos adultos más bien se incrementa, ¿no? Porque no manejan adecuadamente el estrés, por ejemplo, comienzan a tomar más. Cuanto más responsabilidad mucha gente tiene, comienza a, digamos, a tomar más o comienza a tomar medicamentos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? ¿Cómo puede una persona manejarla sin la utilización pues de una droga, de un calmante? ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejo le das tú? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar tú? Normalmente las personas estamos en estados de estrés y de ansiedad porque en lo cotidiano todos estamos estresados de alguna forma, unos más que otros. El problema es que mucha gente no sabe afrontar y manejar ese tipo de estados de ánimo y encuentran en el alcohol, en la nicotina o un medicamento artificialmente o digamos comienzan a manejar esos estados emocionales. Lo ideal es aprender a manejar naturalmente, para eso existen herramientas. Por ejemplo, por citar alguna de ellas, hoy que está en plena boga y funciona, los ejercicios de autocontrol, meditación, yoga, mindfulness, funciona perfectamente. La práctica del deporte. Por ejemplo, las técnicas de meditación y yoga hoy se han revalorado, psiquiatras, neurólogos la recomiendan, porque no todo es medicación. No todo es medicación. Yo he visto pacientes con depresión mayor que a través del mindfulness o técnicas de autocontrol, cómo han logrado estabilizar sus estados. ¿Cómo podemos nosotros detectar a un paciente, detectar a un familiar con depresión? Ok, hay algunos indicadores, por ejemplo, exceso de sueño, irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay mucha apatía, mucho desgano, llanto, a veces son muy lábiles, ¿no? De todo lloran, ¿no? Entonces hay un conjunto de signos que nos podemos dar cuenta que una persona está deprimida. Una persona a veces se siente fatalistas, que no va a salir nada de las cosas, ven una visión tubular y catastrófica, no me va a salir nada, ¿no? El vaso vacío, ¿no? Entonces esas cosas, cuando uno ve si alguien en el entorno tiene estos signos o estos rasgos, es bueno buscar ayuda externa, convencer a que vayan, porque parte de ello es la negación. Yo puedo decirte, sí, yo sé que está mal, pero el niño no te va a acompañar, pues, no te acompaña. Pero el colegio en el colegio hay un mecanismo que ahora se ha valorado mucho en psicoterapia. No hay que esperar que el paciente adicto o el paciente en depresión toque la puerta del hospital o de la clínica y decir ayúdenme, porque normalmente eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, pues. La familia puede comenzar un proceso de psicoterapia perfectamente, no esperar de que el caso del paciente se agudice, ¿no? En segunda instancia en segunda instancia se jala al paciente de una manera motivacional si cabe, pero lo primero es que la familia puede ir a buscar ayuda, no esperar que esto se cronifique. Bueno, muchas ¿cuál es la dirección de Cedro en Lima? Bueno, tenemos acá un solo local en Lima, ¿no? En Miraflores, en la avenida Roca y Boloña, 271, ¿no? Y ahí están los consultorios. Roca y Boloña está acá por mi casa. Creo que está en la esquina de tu casa. Sí. Este es el Roca y Boloña. Sí, en Parque Tradiciones, a una cuadra. Sí. Entonces tenemos un solo local, pero las personas pueden comunicarse de todo el Perú a través de medios virtuales, redes sociales o los teléfonos. Y yo creo que eso es importante destacar, porque Cedro además ha sido un ejemplo para muchas instituciones a nivel internacional. Ha recibido muchos premios a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo tienes tú en Cedro, Moniquita? Cuéntame. Yo he trabajado bastante con Cedro. En la OIT hemos trabajado programas de prevención al consumo. ¿Ahora cuánto tiempo tienes? No, es que ahora mis situaciones han ido cambiando mucho. Yo siempre voy cambiando, además. En el comité directivo desde este año, en el comité directivo de Cedro. Pero he trabajado cerca con Cedro evaluándoles proyectos. Tenemos proyectos de educación para la vida con niños en Santa Anita. También tiene un programa de responsabilidad social con Protiza, que es un programa que se ha replicado en Chile. Evaluación, ¿qué más hemos hecho? También me traía profesores del BRAEN, sobre todo de Quimbiri, de San Francisco de Lima, para entrenarlos acá en prevención a trabajo infantil, porque el tema de los niños en esa zona es que con los niños se prueba el grado de
el grado de acidez de la cocaína, ¿no? Entonces tenemos que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo que con los niños se prueba el grado de acidez? Sí, a veces se prueban los grados de acidez para ver qué consumo, qué nivel le dabas a la cocaína. Yo soy muy mala en la parte práctica. Explícame, ¿cómo es eso de que con los niños se prueba el grado de acidez? Claro, porque como tienes que trabajar con químicos, pero no le puedes poner mucho de un químico porque también... ¿Y que los niños tienen que probarlo? ¿Eso me está diciendo? En algunas zonas hemos tenido esos problemas en el brazo. ¡Qué horror! Seguramente utilizado. ¡Qué horror! Era delictiva, seguramente. Es delictiva. Por eso es delictivo siempre. Bueno, por supuesto. Sí, pero qué horror, que me digas que le van a probar al niño. En teoría tu consumidor no va a hacer una droga que lo mate en el momento, pues si no nadie más consume eso. Entonces hay que darle cierto tema y cierto rango de acidez al producto, digamos, que guste, pero no que lo mate en el momento. O sea, de verdad es un tema el tema de la elaboración de drogas, desgraciadamente, ha incluido, seguramente hasta ahora, la participación también hasta de menores de edad en los laboratorios clandestinos. Es informal. No, y aparte tenemos el tema de, como te digo, de niños en la zona de San Francisco, Quimbiria, Ayacucho, fronteras de Cusco, ¿no? Entonces sí estamos siempre cerca por ahí. Y después también participé con unos equipos de diseños de programas de iniciativa educativa, que fue un programa magnífico que se hizo con el gobierno, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, por 4 años. ¡Qué lindo! Sí, ¿sigues en eso, Moniquita, ahora, aparte de...? El comité, a veces me llaman para grabar los proyectos o para diseñar proyectos, pero mi relación con Cedro fue muy graciosa. Yo, como vivía, cuando era soltera, vivía a la espalda de Cedro. Ahora vivo a una cuadra. Entonces, como tenían un patio tan grande, era mi zona donde montaba bicicleta, ¿no? Entonces, sí, veía cuando iba entrando por algún aspecto. Sí, siempre ha sido como mi casa. Entonces, me da mucha ilusión esta ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tenerlos a ustedes! Ya, el tiempo es implacable. Ya nos tenemos que ir. Y Milton, muchas gracias por estar con nosotros. Yo, cuando quieras, pretendo que vengas próximamente, porque realmente este tema es interesante, porque tenemos que prevenir en juventud, en infancia, hay que prevenir, cuidar a nuestros niños. Que son nuestro tesoro y a veces lamentablemente no es por mala fe, sino es a veces por ignorancia, por querer hacer las cosas bien, madres primerizas. Tenemos que enseñar a cuidarlos, ¿no? Y saber que instituciones como la tuya están pendientes. Te agradezco muchísimo la presencia de ti, Mónica, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias, más bien a ti. Y a ustedes muchísimas gracias. Y les digo, por favor, dejemos un ratito de lado la política, salgamos de ese televisor, salgamos de esa situación y de ese griterío mediático y entremos al cuarto de nuestros hijos, veamos qué es lo que está pasando. Vamos a encontrar cosas interesantes, veámoslo con amor, con comprensión, y yo creo que la situación va a mejorar en el país. Muchísimas gracias. Un beso para ustedes. Así está en YouTube, ahora seguramente los tratarán. Gracias, hasta el próximo jueves. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital.